refrán popular que dice: lágrimas de herederos poco mojan pañuelos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué buen refrán, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo se relaciona con el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Qué feo es cuando no se ha superado la muerte de un ser querido y ya los buitres te están atacando. Al César lo que es el César. Y mi hijo tiene derecho. Es que un niño no es un buitre, es algo concebido con el amor. Y bendito sea en el nombre del Señor. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Niña, pero la barriga tuya, tú estás a punto de parir, me imagino. 39 semanas, doctor. Bueno, avísanos cualquier cosa, ¿ok? No vaya a ser que el niño se llame Casito Cerrado. No se preocupe que yo se lo digo. Gracias. Dayler. Dayler es tu nombre. Correcto. Bueno, tú estás demandando a Mayu, a Mary y a Mireli, a las 3M. Sí, esos son sus nombres. Eso es lo que son. Bueno, pues dime quiénes son ellas, por qué las demandas y qué pides para resolver este caso. Seguro. Primeramente, doctora, buenas tardes. Buenas yo estoy tardes. aquí para demandar a estas tres intrusas, estas mujeres. Intruso eres tú. Y Falta de quiero respeto. poner una orden de desalojo y una orden de restricción para que saliendo de aquí empiecen a empacar las cosas y se vayan. No, ¿Quién tiene que empacar es él? ¿Se vayan de Te vas dónde? tú. De la casa de mi madre y la casa mía. Ok. Estas tres mujeres están viviendo en tu casa, en la casa de tu mamá, y lo que tú alegas que es tu casa. Correcto. Bueno, explícame los hechos de cómo llegaron, quiénes son, por qué están ahí, y dónde está tu mamá, qué Correcto. acceso tuvieron. Explícame todo Sí, eso. sí, Ah, cómo no. Doctora, mi padre, Manuel, él desafortunadamente falleció hace aproximadamente un mes. Él era un hombre de familia, era un hombre de casa, siempre puso un buen ejemplo. Él estaba con nosotros una semana, pero tenía que trabajar 3 semanas en el puerto de Miami. Él iba con los barcos, cargando mercancía y todo lo demás. Lo menos que nos esperábamos es que mi padre estaba viviendo una doble vida, o una tercera, o una cuarta, con estas mujeres. Y resulta ser que un día mi padre saliendo de la casa no pudo llegar ni hasta la esquina porque le dio un infarto. Y obviamente mi madre ya es de tarde edad y se puso muy mal, así que yo, mi esposa, hicimos todas las preparaciones para su velorio y para su entierro. de tu papá. Correcto, correcto. Ahora, nosotros somos una familia pequeña. En ese velorio había ciertos familiares y algunos amigos íntimos solamente. De repente, esta mujer entra al velorio Esta mujer gritando, no, la madre de su llorando, hijo, el primogénito. desquiciada, como que si se le hubiera muerto el padre o la madre. Entonces ahí empezamos a discutir, le empiezo a hacer preguntas, porque es la primera vez que yo veo a esta mujer. Yo nunca la había visto, ni en la tienda, ni en la ciudad, nunca la había visto. Entonces empezamos a discutir y en esa discusión entran 2 mujeres más con el mismo llanto, la misma historia, diciendo No es historia, es que realidad. mi padre era el hijo y el esposo de ellas. Y él no es tu padre. Entonces, en todo ese revolú que se formó, ellas obviamente nunca se habían conocido tampoco. Así que en el velorio de mi padre, estas 3 mujeres empiezan a discutir, a pelearse, a decirse una Por pila lo que de tenemos cosas. derecho, Y ahora porque- las tres están juntas aquí. Y las 3 están juntas aquí. Ahora, estamos eso, juntas, ahí no familia, para la la misma cosa, casa. Ok, doctora. un momento, por favor, ya Doc- hayamos establecido las reglas. Doctora, ahí no para la cosa. En esa falta de respeto hacia el cuerpo de mi padre, en el velorio suyo, mi madre, que desafortunadamente también sufre de Alzheimer's, grave, ya está en una etapa bastante profunda de Alzheimer's, a ella se le baja la presión y se le baja el azúcar. Y estaba a punto de desmayarse, tuvimos que llamar a la ambulancia. Estas mujeres, sin enseñar ningún tipo de respeto, siguen ahí, para adelante y para atrás. Y yo me tuve que ir con mi mamá. Al hospital. Al hospital, claramente. Ok. Entonces pasa aproximadamente 15, 17 días porque no podíamos balancear el azúcar y la presión. Y cuando regresamos a la casa, veo que el Yavin lo habían cambiado. Y yo veo por la ventana y veo que hay 3 mujeres en la casa. Y yo me pregunto, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo toco la puerta y me abre una de las señoritas y sorpresa, las 3 están viviendo en la casa. Habían puesto divisiones, es una casa de 2 cuartos y un baño. Habían puesto divisiones, había un matre por aquí, un colchón por allá, había televisores por todos lados.
Y yo me quedé como que, aguanta, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque que tú te aparezcas el velorio es una cosa, que tú te apropies de una casa que no es tuya es otra. Es una cosa completamente diferente. Y inmediatamente, por el estado en el cual ellas están, por respeto a ellas, por respeto humanitario, yo llamo a la policía para no caer en ese conflicto con ellas. Yo llamo a la policía viene, pero como la policía vio que ellas ya estaban viviendo en la casa, la ropa estaba en el closet, había cuna por aquí, cuna por allá, el llavín lo habían cambiado. ¿Cómo cambiaron ese llavín? Yo no sé. Yo creo, mi mamá tenía un enfermero que iba a la casa para ayudarla. Yo me pienso que ellas fueron, tocaron la puerta. Él les abrió. Él les abrió, dijeron, nosotros somos familiares, estamos embarazadas, por favor, denos... Ok. Y a causa de que mi madre tiene Alzheimer, yo soy su guardián legal. Ah, tú eres y aquí tengo las evidencias, por de si que tú acaso. eres su tutor legal. Sí, correcto. O sea, estas mujeres están diciendo que no es mi casa, que no me pertenece, que yo no tengo... Ok, Le pertenece una a cosa mi más. hijo. Tu padre dejó silencio, dejó testamento. Eso está un poco... no está muy claro, no creo. No ha aparecido un testamento. No ha aparecido nada. Ok, perfecto. ¿Y ellas tienen alguna prueba de que esos hijos que llevan en su vientre son hijos biológicos de él? Ellas dicen que sí, que se pusieron juntas, que hicieron una prueba, pero yo no sé, esa prueba la pudieran haber pagado, eso yo no sé si es verdad. O sea, mi papá está muerto y ellas hicieron esa prueba hace 2 semanas, así que yo no sé, doctora, por eso yo estoy aquí, porque yo las quiero que saquen de la casa, porque están No te vas abusando, tú. están Ok, abusando. perfecto. Ok, puedes volver al punto. Muy bien, vamos a ver cómo ustedes responden a esta demanda, por favor. Buenas tardes, doctora. Miren, ¿Tú eres quién? Mayo, Mayo. Ok. yo no me voy a ir de la casa. No nos vamos a ir de la casa. No digan, no empiecen así, porque van a empezar mal. Doctora. Cuando ustedes empiezan yo tengo así, 30 ¿saben lo que están haciendo? Están atacándome a mí. ¿Ok? Díganme, mire, doctora, yo creo que tengo derecho a esta casa por esto y esto y esto, pero no me ataquen a mí, porque tal vez me pongo brava con ustedes. Ok. Gracias. Dale. Mire, doctora, nosotras no nos vamos a ir de la casa porque Tú ves. tenemos Tú ves, derecho. doctora. Tengo las pruebas que nos hicimos el ADN, las 3 juntas, con el pelo de mi difunto Manuelito, que yo lo amo con la vida, doctora, y desgraciadamente falleció. Yo vivía en Los Cayos, nosotros teníamos una relación formal, obviamente él iba una vez porque tenía su trabajo. ¿Tú lo veías una semana? Una vez cada 3 semanas, una vez por semana. Ajá. A Manuel fallecer, mi amor, mi esposo, mi vida, falleció, yo me quedé en el aire. Cuando él me dice eso, ¿qué hago yo? Voy a donde él vivía, en casa de él, la casa de mi hijo, y voy para allá. Al yo llegar ahí, me encuentro esta pantomima, este fufurufo, que en ningún momento es su hijo, no tiene nada que ver con él. Y aquí yo tengo las pruebas, doctora, de que yo me hice el ADN con el pelo de Manuel. Con el pelo. ¿Y de dónde Sí. sacaste el pelo? Del peine, él se peinaba. Ah, el pelo. Entonces eso yo qué sé. Sabrá Dios. Ok, ¿cómo fue la...? ¿Tú quién eres? ¿Mary? Mi nombre es Mary. ¿Tú eres Mary? Sí, Ok. yo soy Mireli. ¿Y tú, Mireli? Bueno, ¿quién va a hablar después? Yo, doctora. Dale. Yo vivo en Puerto Rico, bueno, vivía, ya hace un mes estoy acá. Ok. Cuando Manuel, nunca nos hablábamos por teléfono porque él trabajaba en el puerto, acordamos siempre eso, solo llámame si tienes una urgencia, si no, nos testeábamos. Cuando a él le tocó la visita, yo vi que él no fue, me preocupé, llamé a su mejor amigo, le dije, ¿qué está pasando con Manuel? Que no me responde. Me dijo, no, Manuel falleció hace 2 días, lo van a velar en tal lugar, me dio la dirección. Y ahí me aparecí. Cuando me aparezco en el lugar ya estaba esta señorita. La señora llegó después, posterior, y me encuentro que Manuel está muerto, evidentemente. Entonces no me encuentro al muchacho. ¿Y tú quién eres? ¿Otra embarazada más? No, otra no. Yo soy la madre de la hembra que Manuel siempre quiso Doctora, tener. esto es una locura. Esto es una locura. Bueno, la perdió. también la perdí, Lamentablemente doctora. la hembra se la voy a dar yo. No, es pero su es hija. mía, ¿Pero qué le vas a dar si el hombre está muerto? Bueno, Manuel era mira, tremendo es su hija. punto, Mira, señores. Es su Mira hija. que lindo nos vemos. Tremendo Mira punto qué que era lindo. Manuel. Lo siento mucho por ti, pero era tremendo punto. Míralo ahí. Ahora con la otra. Con la que acabo de hablar. Muy bien. Bueno, ¿y a ti qué te pasó? ¿Tú de dónde lo conociste? Yo me llamo Mireli, doctora. Yo vine prácticamente huyendo de Venezuela. No tengo dónde ir. Conocí a Manuel. Tengo 42 años, no podía tener bebé y tuve la bendición de salir embarazada con No, este y señor. fértil que era el No, hombre. no, seguro, sí. Estas mujeres son amantes, estas No, mujeres no A tienen ver, por ¿qué qué venir. prueba Estas mujeres no tienen por qué tienes tú? venir. A ver, a ver. ¿qué Doctora, yo lo que quiero que por favor tome la decisión favorable para mi hijo
y que todos vivamos en paz, porque toda esta situación de verdad que me está enfermando, nos Eso se la enferma pasa a hablando que nosotros. se lleva la hembra, que se le va la hembra, ya lo que Ay, está ya loca porque bien, yo le bueno, meta. Yo le voy a dice, meter, doctor. Tú lamentablemente te sabes que tú es estás embarazada. Si así. no, no Bueno, pasa. Doctora, bueno, mira, ahora esto, digamos, doctora, ahora esto es una digamos, corte. Doctora, Ey, estamos en una corte. ey, Eso es que es muy problemática. Silencio. Bueno, ahora yo les quiero hacer una pequeña pregunta a ustedes. Quiero que vivamos a ustedes tranquilos y en tres. paz. Ustedes que se creían que tenían la exclusiva con Manuel, se enteraron en su funeral que te engañó a ti, te engañó a ti, te engañó a ti. A las tres las engañó porque era un hombre casado y las tenía engañaditas a las tres. Ya el engaño está y el bebé Exacto, también. no Pero, podemos hacer Pero ¿cómo, es que no cómo- puede pasar cómo- nada. cómo la compli- Manuel Nunca está no vivo, sentir no esa la engaño. complicidad esta, pero... Le toca la casa Seguro. a mi bebé, doctora. Y no A me voy a nuestro ir. bebé. Ah, le toca al tuyo, al de ella. Al mío Ajá. es primogénito. Porque son un par de El tuyo es primogénito. Porque son un Ah, par de descarados. que ni siquiera ha nacido. Él no es hijo de él. Que ni Él siquiera es un bastardo. ha nacido. Y te advierto que en la vida, tú sabes, pasan miles de cosas. Doctora, Que mira cómo usted es están aquí. así no significa que va a nacer. Es verdad, Porque el doctora. nacimiento es el Pero milagro. hasta ahora mismo se está moviendo. Él está vivito y coleando. Ok. ¿Quién tiene testigo? ¿Tú tienes testigo? Seguro. ¿Y ustedes? No, ustedes no. Pasemos al testigo del demandante. Doctora, mira cómo están aquí en la corte. Imagínate cómo están en la casa. No, no, no. Y yo así me- dicen que se quieren quedar. Si y tú tú te no, vas, no, sí, está tú bien. nunca me ah, vas a sí, quedar, yo no está me voy a bien. nunca me Sí, voy a sí. quedar. ¡Silencio! Un par de mentiras. Oye, la casa esta está paga. Claro, seguro. ¿Y qué valor puede tener esa casa? Alrededor de... 2 cuartos, un baño. Bueno, está en Coral Gables. Nada de Gables. Es alrededor de 200.000, 250, 300.000. $500,000. Ah, 500. Correcto. Ok, perfecto. Buenas tardes, doctora ¿Tu Polo. nombre? Yo soy Rudy Pérez y yo soy el HHA de la señora Ani. Y vengo a apoyarla al aire porque... El esta- HHA es ¿qué cosa? El enfermero. El enfermero. Ajá. Como el enfermero de la doctora Ani. Home Health Assistant. Sí, ya. Ok. Yo vengo a apoyarlo contra estas 3 ratas. Porque estas mujeres... Más rata que rata. No le queda Mira, se pasan el día en vez- ¡Silencio! Rata número 2 y rata número 3. Voy a escuchar el testimonio. Hagan silencio. Perdónelos. en vez de estar llorando a Manuel, que lo querían tanto, se pasan el día en una mesa dividiendo los planos de cómo van a dividir la casa, Esos de cómo son van a solo mandar acuerdos, al cuarto del doctora. doctor, al cuarto del Estamos bebé. bien, doctora. Imagínate que el key de la cosa es quién se va a quedar con el cuarto máster. Yo me voy a quedar con el cuarto parte si soy la que voy a para el Pero si primero. la dueña de la casa... Ay, pero esa locura. El tema es que Dime una uno tiene que cosa. vivir en la casa de él. ¿Cómo ellas ingresaron? ¿Tú le abriste la puerta a ellas? Sí, doctora, yo cometí el error. Me engañaron totalmente. Ok, perfecto. Muy bien. Las he escuchado hasta decir que tienen que deshacerse de él porque él es el que los molesta y que la señora Ani se va a morir dentro de poco. Una locura. Ese tiene que vivir en la casa. Ok, ya. Ay, Dios mío. Usted sabe que yo tuve casos así en mi práctica Sí. de divorcio. Sí, súper complicado. Qué complicados son, ¿verdad? Sí, sí, porque tiene que ver con la ley de vivienda principal de Homestead del estado de la Florida. Claro. Y creo que usted esclareció esto bastante porque mucho tiene, bueno, todo tiene que ver con la escritura de la casa. De estar a nombre de ambos, de esposo y esposa, la casa automáticamente pasa a nombre de la esposa. De haber estado a nombre de él nada más, el cuento largo corto es que técnicamente ella tendría derecho a la mitad de la casa o vivirla por vida si hay hijos descomunes. Pero todo depende de la La escritura. escritura. Y la Exactamente. escritura aquí está bien clara. Sí. Está joint tenants by the entireties. Entireties. En otras palabras, así se toma el título cuando uno está casado, compra una propiedad. Esto es lo correcto que se debe de hacer, en mi opinión. Usted está casado legalmente, usted compra una casa matrimonial, el título debe decir tenants by the entireties. Eso significa que esta señora hereda esa casa completamente. Ahora vamos a hacer algo Sí. más interesante. Muere la señora, ¿quién hereda? El hijo de ella. Él. Sí, Porque porque es el hijo único descendiente de ella. De ella. Y nuestros hijos de él. Seguro. Y los hijos de nosotros Los son hijos de él. herederos- No, los hijos Son de él. ustedes se pueden ir a vivir a otro lado. Los hijos de ustedes tienen derecho al Social Security del No, Seguro. no queremos Social Security. Y de Queremos la cualquier casa que otra tenemos cosa nosotros. que- Sí. y cualquier otro- Silencio y escuchen. Mira, ya aquí están recibiendo consejo legal gratis. Esto les puede costar, si van a ver a un abogado, entre 350 a 750, dependiendo de lo que cobra el abogado. Y ustedes aquí están recibiendo esta información gratis. Aprovechenla.
no la luchen, no la peleen, yo no las conozco, ni él tampoco. Aquí nadie, nosotros no tenemos nada en contra de ustedes. Y están atormentando a la ¿Ok? dueña de la casa. Dígame. Ay, No, ya no sí nos hay- vamos a- ¡Silencio! La están enfermando más Si hay todavía. otros bienes fuera de lo de la casa, porque lo de la casa sí tiene que ver con la escritura, entonces estos posibles herederos póstumos pueden heredar la mitad de lo demás que él pudo haber dejado en su caudal hereditario. Eso les toca a ella descubrirlo si él tenía alguna pensión, Exacto. si tenía algún plan de retiro en el trabajo, si tenía cuenta. A ella les toca averiguar con un abogado qué es lo que el señor tenía fuera de la casa matrimonial, que es lo único que no les toca a ustedes. Y sí pueden aplicar cuando nazcan las criaturas, si son el hijo de verdad de ese hombre, para que les pague Social Security hasta que los niños sean adultos y ustedes tengan la ayuda que hubieran tenido si el padre estuviera vivo en el momento del nacimiento. Te concedo la demanda en su totalidad. Ustedes, voy a ser bien nice. Le vamos a dar 30 días para que salgan, ¿ok? Sin ¿Y dónde vamos a vivir, escándalo. doctora? A mí que me importa. Ay, ¿qué te pasó? No se pare. Se le rompió la fuente. Este es un caso cerrado porque ese niño no va a ser casito cerrado. He dicho caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de casos cerrados. Debo quitar. Y a mí me quitas el amor y el tiempo y la Tú comprensión. cállate, que tú te ibas con tu secretaria. Ella lo Olvídate. tiene claro, ella lo tiene bien preciso. Lo que ella tiene que asumir la responsabilidad